Hola a todos, buenos días, muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de este webinar. Muchas gracias por tomarse un poco de su tiempo para estar aquí con nosotros. Vamos a empezar este webinar que es Gestionando Emociones con PNL, con una coach conferencista. Ella es coach de vida, coach ejecutivo y tiene un máster en programación neurolingüística, que es Mónica Cubillos, a quien voy a ascender en este momento. Quisiera de favor si todos nos pueden alzar su manita o comentarme si todos nos escuchan bien. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Gabriel, Claudia, Germán. Hola, Mónica. Muy buenos días. Buenos No te está... días, Sara, Ya te ¿cómo escucho. estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser parte de Impel y por apoyarnos con este gran webinar. ¿Me pueden, por Ay, favor? gracias a ti por la invitación. ¿Y me escuchas bien? Yo te escucho bien, por favor, todos los espectadores nos pueden hacer la manita o comentarnos en el chat si escuchan y ven a Mónica bien, por favor. Gracias, Carlos, Mireya, Verónica, Kenia nos dice que sí, María también, Gaby nos dice que sí. Sí, todos nos están escuchando y viendo bien. Ay, qué rico. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Qué rico poder estar esta mañana con ustedes. Listo, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla y me cuentan cómo me están viendo ahí. ¿Listo? Damos unos segunditos, todavía yo no la puedo ver. Yo ya la veo. Y sí, creo que ya todos estamos viendo la pantalla sin problema. Listo, bueno, entonces feliz de estar aquí. Muchas gracias por tu presentación, Sara. Y bueno, esta mañana estoy aquí feliz de poderles compartir un poco de lo que además que he aprendido con mi experiencia, que es lo que me ha resultado a mí para gestionar las emociones. Entonces, para empezar, cuando hablamos de gestionar de emociones, automáticamente yo creo que todos nos imaginamos inteligencia emocional. Entonces decimos, bueno, ¿y qué es una persona emocionalmente inteligente? Esa es como la pregunta que normalmente nos hacemos. Y a mí me encanta una definición que nos da Peter Salovey, que es el actual presidente en la Universidad de Yale, donde él dice que la inteligencia emocional o una persona emocionalmente inteligente es una persona que percibe la emoción en sí misma y en los otros, que usa la emoción para pensar y para actuar, que comprende la información que hay en esa emoción que tiene en ese momento y además, y lo más importante, es que la regula para promover su entendimiento y de esta forma crecer. Por otro lado, podemos irnos y pensar, por ejemplo, lo que nos dice Daniel Goleman de lo que es una persona que normalmente una persona que tenga inteligencia emocional es una persona que tiene una capacidad de motivarse a sí misma, que es perseverante a pesar de las circunstancias o de los diferentes fracasos, entre comillas, que se le pudieran presentar, que controla sus impulsos, que regula sus estados de ánimo, además que es empática y confía en las otras personas. Y cuando uno escucha esto, uno dice, Dios mío, esa teoría suena súper linda, pero vaya a ver si es fácil de verdad que seamos emocionalmente inteligentes. Entonces, voy a empezar por definir primero qué es emoción. Si yo fuera a entrar a un diccionario o al diccionario de la Real Academia, a nosotros nos dice que una emoción es un sentimiento intenso por algo, es una alteración del ánimo, pero lo que más me gusta es que dice que es un movimiento hacia, es decir, que la emoción es energía en movimiento. Y en pocas palabras, ¿esto qué significa? Que las emociones y una emoción
es acción. Esta es la principal conclusión. Y con esto me refiero a que las emociones nos invitan a actuar, nos invitan a tomar decisiones de manera adecuada. Y en la forma en que nosotros tomemos decisiones, de buenas decisiones, ¿qué va a pasar? Que vamos a actuar de una mejor manera. Entonces, esto para mí es súper importante porque aquí cuando entendí que las emociones nos invitan a actuar a unas acciones específicas, en ese momento, a nivel personal, ya dejé de magnificar las emociones y de ignorarlas, porque a veces preferimos ignorarlas o a veces las magnificamos de una manera tan grande que nos dejamos llevar por esas emociones que finalmente después se nos van convirtiendo en unos estados de ánimo que no son tan chéveres. Cuando son bien y están en unas emociones de vibración alta, es súper chévere, pero cuando no, esto no es bueno. Y entonces, desde aquí es lo que hoy les quiero empezar a compartir. Y vamos a empezar por hablar a qué nos invita la alegría. La alegría es una emoción que básicamente surge cuando nosotros nos va muy bien con algo, cuando queremos sentirnos reconocidos, cuando queremos celebrar. La alegría, de verdad que es una emoción que nos invita a celebrar y no necesariamente con una fiesta gigante, pero sí nos invita a reconocernos, sí nos invita a que realmente nos demos de pronto un abrazo, a que felicitemos, porque surge cuando nosotros experimentamos o vivimos sucesos que son positivos y a veces como que los dejamos pasar en plano y eso no es tan chévere, porque de verdad que nosotros tenemos que aprender a hacer, a celebrarnos y no volvernos insensibles. A veces como que pasan cosas chéveres y las dejamos pasar, ay, bueno, pues sí, chévere, pero nos vamos volviendo insensibles y es cuando vemos que las personas, hay personas que son súper planas y que dicen que todo les parece, les da lo mismo, que como que bien, chévere, o no me importa, o entonces se van volviendo personas supremamente insensibles. Por eso la alegría es tan importante que nosotros la vivamos realmente. De la misma forma, cuando hablamos del enojo o de la ira, ¿cuándo surge esta emoción? Esta surge cuando nos sentimos vulnerados, cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos que alguien ha herido nuestra autoestima. ¿Y esto a qué nos invita? Nos invita básicamente a tener una conversación. A veces queremos evitar tener conversaciones difíciles y tenemos que tenerlas. Puede que no en el momento en que estamos como con el enojo a flor de piel, pero sí no podemos dejarlo pasar, sino ya cuando se nos baje, tener esa conversación que nos invita a reclamar. Y ojo, que reclamar es muy diferente a reprochar. Cuando nosotros reclamamos, realmente estamos diciendo qué es lo que nos molestó, con qué no estamos cómodos, qué fue lo que pasó. No estamos buscando reprochar a la persona para que esa persona se sienta culpable, que esa es la gran diferencia. A veces también cuando nos sentimos enojados nos invita a aceptar cosas, porque a veces queremos que todo pase como nosotros queremos y no siempre es así. No siempre pasan las cosas como nosotros quisiéramos. Entonces también tenemos que aprender a aceptar. Y en otros momentos también nos invita a perdonar, porque hay personas que también se equivocan, que hacen o cometen un error donde de pronto nos vulneró, nos sentimos nosotros vulnerados, pero también nos invita a perdonar. Básicamente nos invita como que nosotros a veces reencuadremos esa situación y salgamos de ahí. Y tenemos que tener claro que el enojo hay que trabajarlo, hay que accionar, porque cuando no lo expresamos, por eso es que se crea es como una, diría yo, un estado de ánimo de resentimiento, de rencor. A veces perdemos la confianza en las demás personas, pero es porque no tenemos y nos damos ese tiempo de tener esa conversación respecto a lo que ha sucedido. Asimismo nos pasa de pronto con la tristeza. La tristeza, ¿cuándo surge? La tristeza surge cuando cuando sentimos que hemos perdido algo, algo que es muy valioso para nosotros. Básicamente la tristeza es una expresión de amor y por eso la tristeza nos invita a la quietud, al reposo, nos invita a que encontremos nuestra paz interior, a que nos recompongamos emocionalmente. Por eso las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones hay que accionarlas, nos dan por algo. Si a nosotros perdemos un ser querido, nosotros tenemos que darnos ese tiempo de duelo, nos tenemos que dar ese tiempo de recomponernos, ese tiempo
de poder vivir esto, pero hay que accionar y tener conciencia de que no nos vamos a quedar ahí, sino que por el contrario, lo vamos a vivir, lo vamos a sentir, pero además vamos a salir de ahí. Porque ahí pasa como con el enojo, se nos crea, si no lo trabajamos, se nos crea un estado de ánimo y nos volvemos melancólicos o nos volvemos pesimistas o hay veces que nos volvemos hasta ansiosos porque no trabajamos una tristeza. Entonces, por esto es tan importante que tomemos acción. Otro ejemplo que podemos tener respecto a las emociones es el miedo. El miedo, finalmente, ¿qué pasa? ¿Cuándo surge? Ese miedo surge porque nosotros nos imaginamos algo que va a pasar en el futuro y nos imaginamos que todo es malo, que algo malo puede suceder. Entonces, y eso muchas veces puede ser real o puede ser imaginario. Muchas veces es imaginario porque además, como que nuestra mente, como digo yo, ese mico que tenemos aquí o la loca de la casa empieza a saltar y a imaginarnos y a decirnos cosas imaginarnos cosas que ni siquiera han pasado. Por eso, el miedo básicamente nos invita a prepararnos, a cuidarnos, a estar alerta, pero no nos podemos quedar paralizados. O sea, a veces nos quedamos como por el miedo, parálisis por análisis y no actuamos. Y de eso no se trata es de reconocer que tenemos miedo, pero que nos preparamos y que podemos cuidarnos y estar alerta para lo que va a suceder. Entonces es muy, muy importante que nosotros empecemos a trabajar estas emociones. Estos son ejemplos como de las emociones más básicas que vivimos, las naturales con las cuales nacemos. Pero, por ejemplo, hay una emoción que es la culpa. La culpa no es natural en nosotros. Un bebé no nace con culpa. Nosotros se nos va creando a través de la vida y de las experiencias que vamos viviendo. Y la culpa es una emoción que básicamente nos está invitando a que pidamos disculpas, a que recuperemos nuestra integridad, porque la culpa surge básicamente cuando creemos que hicimos algo malo o en contra de nuestros principios o en contra de alguien. A veces lo hacemos obviamente sin querer, normalmente nosotros no hacemos las cosas queriendo hacerlo por culpa de alguien. Entonces esto nos invita básicamente a que nosotros entremos en coherencia y seamos esas personas que analicemos, oiga, cometí un error, dije o hice algo que de pronto vulneró a alguien o vulneró mis propios principios, entonces es el momento, o de pronto no cumplí con algo, no cumplí una promesa. Entonces, lo que nos invita básicamente la culpa es a que aprendamos a pedir disculpas. Eso también a veces es una conversación difícil que debemos aprender a tener. Entonces, estos son esos ejemplos de las emociones a que nos invitan. Lo mismo pasa si quisiéramos mirar un tema como el entusiasmo. El entusiasmo nos invita a que nos esmeremos por hacer cosas, nos invita, por ejemplo, el aburrimiento. Cuando nos sentimos aburridos, nos invita a innovar, a cambiar, nos invita a buscar alternativas diferentes, a hacer cosas diferentes. Entonces, básicamente, lo que les quiero decir en este webinar es lo importante que es reconocer nuestras emociones, reconocer cuando esas emociones tienen una vibración baja o alta, como yo les decía, no hay emociones, las emociones no son ni buenas ni malas. Algunas personas tratan las emociones como positivas y negativas. Yo realmente las trabajo a nivel personal, emociones de vibración más alta, como son la compasión, como son la alegría, como es el asombro, y emociones de vibración más baja, como son el enojo, la tristeza, el aburrimiento. Pero finalmente lo que nos invita es, oigan, estoy sintiendo esto, ¿cómo lo puedo gestionar y qué tengo que hacer? ¿Y por qué es tan importante que nosotros gestionemos nuestras emociones? Porque lo que yo no resuelvo en mi mente, mi cuerpo sí lo manifiesta. El cuerpo y la mente sí. Recordemos, y este sería otro tema de otro webinar que espero que en algún momento me inviten, y es hablar sobre cómo las emociones mal atendidas y en especial las de vibraciones muy bajas nos llevan a la enfermedad, porque en mi cuerpo sí lo manifiesta. A veces cuando sentimos un dolor de cabeza, cuando sentimos un dolor en algún miembro de nuestro cuerpo, es porque tenemos una emoción no resuelta. Y de ahí, pues vámonos a las emociones, a las enfermedades más graves, ¿no? Un cáncer, enfermedades crónicas, tienen que ver con emociones que no se han atendido.
Por eso para mí es tan importante este tema y cuando lo entendí y lo empecé a aplicar a nivel personal ha sido absolutamente maravilloso. Porque además no es solamente gestionar la emoción, sino ser conscientes de en qué emoción estamos habitando. Muchas veces lo que nos sucede es que nos entrenamos para habitar en una sola emoción. Hay personas que habitan en el enojo y hay personas que habitan en la tristeza. Y cuando digo yo que habitan es porque crearon ya un hábito y es lo normal en ellos. Y hay personas que por el contrario habitan en la alegría, habitan en la emoción, habitan en la compasión. Pero normalmente nosotros tenemos que mirar en qué emoción estamos habitando y por qué lo digo. Y cómo creamos y cómo habitamos en eso. Y voy a entrar aquí en un tema bien importante. Si nosotros tenemos de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios, de los cuales el 90% son iguales a los del día anterior. ¿Y por qué digo que son iguales a los del día anterior? Porque normalmente nosotros nos levantamos por el mismo lado de la cama, nos levantamos a la misma hora, nos lavamos los dientes y cogemos el cepillo de la misma manera. Cuando nos bañamos en el mismo baño, cogemos el jabón de la misma forma. Cuando salimos, nos vestimos y nos ponemos, a veces tenemos el mismo orden para vestirnos. Entonces ponemos las mismas piezas de la misma manera, vamos al trabajo por la misma ruta, nos sentamos en el mismo puesto de trabajo, trabajamos y nos encontramos con las mismas personas en el día a día. Y a veces, si hay una persona que nos genera enojo, que nos genera molestia, entonces empezamos a sentir esa misma emoción. Ustedes se imaginan nosotros sintiendo lo mismo todos los días. Por eso es tan importante empezar y dejar de actuar en automático. Porque miren, esto es así. Si yo tengo los mismos pensamientos o el 90% de mis pensamientos son los mismos del día anterior, tomo las mismas decisiones. Eso me lleva a tener las mismas conductas. Y si yo tengo esas mismas conductas, esos mismos hábitos, pues voy a tener las mismas experiencias, por consiguiente voy a tener las mismas emociones. Por eso es que mi invitación hoy es a que dejemos de andar en automático. Recordemos que nosotros, el 95% de nuestra forma de actuar es en piloto automático porque es lo que tenemos en el inconsciente. Solamente el 5% es lo que nosotros trabajamos en el consciente. Por eso es tan importante que empecemos a programarnos de forma muy positiva para gestionar nuestras emociones. Porque si nos ponemos a pensar en todo lo que les decía yo, que es una persona emocionalmente inteligente, y uno dice, Dios mío, todo lo que tengo que hacer, yo tengo que aprender a percibir, tengo que aprender a regular mis emociones, tengo que, o sea, tantas cosas, tengo que motivarme yo solo y como que empezar a pensar en que eso lo tenemos que hacer en el consciente no es tan fácil. Por eso, este webinar es emociones con PNL, porque yo creo firmemente en que lo que programamos en nuestro inconsciente y si son unas ideas potencializadoras nos van a ayudar muchísimo en nuestro día a día. Y quiero compartirles por eso una herramienta que yo utilizo con mis coaches. Mis coaches cuando vienen a trabajar conmigo, muchas veces me dicen, óyeme, yo sí sé que si yo empiezo a trabajar muy bien y a gestionar mis emociones, creo que desde ahí voy a empezar a despegar. Yo tengo un rollo y es que muchas veces no la sé gestionar, soy impulsivo o de pronto estoy habitando en una emoción que no me está ayudando a salir adelante, estoy habitando ya en un estado de ánimo como es el pesimismo, me vuelvo muy pesimista y eso no me ayuda o soy muy negativo. Entonces, o no reacciono muy bien hasta diferentes situaciones. Entonces, yo aprendí esta herramienta que me parece fabulosa y se las quiero compartir hoy a todos ustedes. Pero antes de eso, quisiera saber si hasta este momento tienen preguntas, comentarios, dudas, los escucho. Todo está muy claro, me dicen por aquí. Todo está excelente. Perfecto, listo. Entonces, desde aquí voy a empezarles a compartir, entonces, ¿qué pasa con esta herramienta? Miren, en coaching, nosotros normalmente, ay, espérenme que aquí no me está pasando,
vamos a empezar a programar el inconsciente. A ver. Entonces, mire, nosotros en coaching incluso aprendemos unas presuposiciones, que básicamente son las presuposiciones que utilizamos en PNL. Ay, Sara, yo por ahí veo que alguien tiene 2 preguntas. No sé si hasta ahora me gustaría contestar las preguntas hasta este momento para poder ya compartirles la herramienta. Solamente, bueno, tenemos una pregunta de Alberto que dice que si el webinar va a ser grabado y lo pueden ver en Facebook y en YouTube. Y José nos dice, vamos bien adelante, y Armando dice también, vamos bien. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí. Entonces, miren, esta herramienta que les voy a compartir básicamente está compuesta por las presuposiciones que nosotros, algunas de ellas las utilizamos y nos las aprendemos cuando entramos en la base para aprender coaching, que básicamente son las presuposiciones de PNL. Pero mi invitación aquí, y con esta herramienta que les voy a compartir, es que yo no las utilizo únicamente como, bueno, hay unas presuposiciones, las aprendí a utilizar como una herramienta para gestionar las emociones, que ha sido buenísimo. Entonces, yo lo que hago aquí, y como van a ver en las próximas diapositivas, hagan de cuenta que yo a mis coaches les invito a que hagan una tarjetica con esta información. Entonces, vamos a compartir, les voy a compartir 10 presuposiciones. Yo a ellos les entrego 10 tarjeticas. Y 10 tarjeticas vamos a ver que yo por aquí tengo algunas, a ver si se las comparto. Mírenlas, acá las tengo. Yo lo que hago es que les invito a que además tengan su tarjetica y la hagan manual, la escriban manual porque van con toda su energía. Entonces, miren, yo normalmente lo que hago es esto. Entonces yo les digo, escriban en una tarjetica la presuposición y por el otro lado escriban qué significa. ¿Por qué? Entonces voy a contarles primero todas las presuposiciones y después les voy a contar cómo utilizo la herramienta. Entonces, la primera es, soy el único responsable de mi vida y estoy donde estoy por las decisiones que he tomado o he dejado de tomar. Cuando una persona viene a mí y se queja y está buscando en los demás y afuera, empieza a buscar las culpas y empieza a echarle la culpa a todo lo que pasa, al tráfico, a las personas, al jefe, empieza como todo pasa afuera, pero dentro de él nada. Yo le recuerdo que el único responsable de su vida es él. Y por eso lo pongo así en persona, es estoy donde estoy por las decisiones que he tomado o he dejado de tomar. Y esto es valioso porque yo soy el único responsable de generar mis propias emociones. Yo las creo. Yo creo mis emociones. ¿Y cómo las creo? Con la siguiente presuposición. Es imposible no comunicar. Y esto tiene que ver con la fisiología, con mi postura, con mi forma de respirar, con mi forma, en la forma como yo estoy actuando, yo cómo respiro, cómo hablo, el tono bajo, la forma como me paro. Yo esto le llamo postura de poder. Porque si yo estoy triste, y quiero que invitarlos a todos los que están acá en este momento pongan su mejor posición de tristeza. Y quiero que miren cuál es la postura que toman actualmente. Los invito a que en este momento la pongan y me digan cuál fue esa posición que están tomando en este momento. Yo creo que si todos están tomando su mejor posición de tristeza, automáticamente hicieron esto. Bajaron hombros, bajaron la cabeza, bajan el mentón, empiezan a respirar mucho más lento, ponen la comisura de los labios, eso hacia abajo. Y esto el cerebro entiende automáticamente que estoy triste. Ahora los quiero invitar a que pongan su mejor posición de enojo. ¿Cuál sería esa posición de enojo? Quiero invitarlos a que cada uno allá en su casa, en su oficina, donde se encuentren en este momento, pongan su posición de enojo. Normalmente se ponen tensos, ponen el ceño fruncido, si lo ven, esta es una posición fruncido, los labios tensos. A veces personas que se cruzan de brazos o ponen los puños cerrados y se tensionan. Y automáticamente el cerebro en esta posición entiende que yo ya estoy en una posición de enojo, que ya estoy alerta. Si yo estoy en una posición que me sienta alegre y sonrío, automáticamente, ¿cuál es?
ya la comisura de mis labios están para arriba. Si yo me pongo, yo digo, relájate, yo ya estoy mucho más abierta, más expandido mi cuerpo, los hombros están rectos, tengo el mentón más elevado. Es como si yo tuviera una tirita aquí como un títere y me tienen aquí recto. Y esto yo le llamo una postura de poder, donde mi cerebro entiende fácilmente en que yo ya estoy de ánimo, estoy respirando, tengo una respiración mucho más alineada como soy yo. Y esto, de esta forma, yo empiezo a crear mis emociones. Entonces, recordemos que todo el tiempo estamos comunicando. Y cuando nosotros estamos comunicando algo, básicamente es importante saber qué queremos comunicar. ¿Cómo quiero yo comunicar algo? Quiero estar sonriente y lo que yo comunico y lo que yo actúo de esa misma forma, yo lo puedo hacer. Entonces, ¿yo qué quiero comunicar? Me quiero comunicar que soy una persona apoderada, empoderada de lo que estoy, o quiero que me vean de mal genio, o quiero que me vean triste. ¿Cómo quiero yo que me vean? Entonces, por eso es tan importante la fisiología. Por otro lado, tenemos la siguiente presuposición, tiene que ver con, espérense, que aquí no pasa, que se las quiero mostrar, es la energía. Es imposible no comunicar. La siguiente es, no es lo que ocurre, sino el significado que le damos a las circunstancias. Y esto tiene que ver con el famoso principio 90-10 que escribe Stephen Covey, donde dice que el 10% está relacionado con lo que me ocurre y el 90% con la forma en que reaccione a lo que me ocurre. Entonces, ¿qué significado le quiero dar a las cosas que me están pasando? ¿Cuál es ese significado que le quiero dar? Muchas veces nosotros, y se los voy a poner un ejemplo muy fácil, si yo de pronto me levanto y salgo de mi casa, digamos que está lloviendo aquí en Bogotá, que en esta época está lloviendo muchísimo, y yo salgo a la calle y de pronto pasa un bus o un carro y pasa por un charco y me moja. Entonces, hay una cosa, lo que me ocurrió simplemente es que yo estaba parada en un lugar en la calle, pasó un carro, un bus y me mojó, ya no pasó nada más. Pero si yo me pongo a pensar, claro, esto solo me pasa a mí, claro, es que hoy fijo me levanté con el pie izquierdo, ahora quién sabe qué más me va a pasar. Y empiezo a sufrir y empiezo a crear un día en que digo, me va a ir re mal, miren ya cómo estoy, y empiezo a crear cosas en mi mente, pues empiezo a generar una emoción que en el día no me va a ayudar. Entonces, ¿cuál es ese significado que le damos a las cosas? Otro ejemplo del significado que le damos a las cosas. Imaginemos que vamos por la calle y de pronto vemos a alguien conocido y lo saludamos, le decimos hola y lo vemos a lo lejos y este personaje sigue derecho y no me saluda. Yo tengo dos opciones, lo que puedo decir es yo saludé y no me saludó, ya, no me vio, listo. O me pongo a imaginar, uy, cómo es de Dioso, no me quiso saludar. Es que claro, es que yo le caigo gordo, entonces se hizo el loco y no me quiso saludar o se hizo la loca. Es que si ven, es súper odiosa. ¿Quién sabe en qué estaba pensando que no me quiso saludar? O yo simplemente digo, ¿qué tal que esta persona sencillamente no tenía gafas y no me vio? Ya, no pasó nada más. Entonces, el significado que le damos a las cosas que ocurren es muy importante para nosotros empezar a gestionar nuestras emociones. La tercera, la energía va donde la enfocas. Mi energía va donde pongo mi energía, eso crece. ¿Dónde quiero poner mi energía? ¿En qué me quiero enfocar? ¿Dónde quiero estar? ¿Me quiero enfocar en que hoy me mojó el carro y que todo el día me va a ir re mal? ¿O me voy a enfocar en decir, bueno, ya me mojé, ya esto se secará, paso la hoja y sigo porque va a tener un día espectacular? Esto no me lo va a dañar. Y voy a ir es con mi actitud, con mi alegría, porque todo esto es actitud. Entonces, ¿en dónde me quiero enfocar? Es muy, muy chévere esta partecita porque acuérdense, la energía, ¿dónde la va a enfocar? ¿Dónde quiero estar? Si tengo una discusión, ¿dónde me quiero enfocar? ¿En lo que realmente no me gustó o en la solución? ¿Qué quiero hacer? Entonces, aquí esta es, para mí, digamos que estas cuatro primeras presuposiciones son poderosísimas, porque aquí es donde yo empiezo a gestionar mi emoción, en qué emoción quiero habitar, en qué emoción quiero estar. La siguiente es el mapa, no es el territorio. Y esto básicamente significa que cada quien tiene su propia realidad y es igual de válida a la mía. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que respetar el punto de vista y la realidad de las otras personas. Las otras personas
reaccionan de acuerdo a sus creencias. Aquí que estamos hablando en coaching, pues sabemos perfectamente que las personas creamos experiencias y creamos creencias de acuerdo a nuestras experiencias de vida, nuestra realidad de vida. Y nosotros reaccionamos y pensamos de acuerdo a eso, muchas veces en automático. No significa que yo tenga que aceptar eso, pero sí lo debo respetar. Entonces, cuando yo entiendo que todas las personas tienen una realidad y es muy diferente a la mía, empiezo también a entender que no todas las ideas tienen que pasar como yo quisiera que pasaran, ni tienen que pensar como yo quisiera que pensaran. De otra parte, la siguiente presuposición es, tienes todos los recursos, que esta la trabajamos muchísimo en coaching, pero en esta herramienta es muy poderosa porque es recordarme que yo cuento con los recursos para superar los retos de hoy. Y cuando yo me recuerdo que qué recursos tengo, dónde estoy, cuando lo hago en el día a día y soy consciente de esto me ayuda realmente a empezar a salir adelante, empoderarme, a ver que soy capaz, me empieza realmente a ayudarme a salir, a cumplir mis objetivos, a cumplir mis metas. Esto es bien importante. La siguiente, siempre hay una intención positiva. Y esto tiene que ver con que siempre que una persona hace algo, tiene una intención positiva para ella. ¿A qué me refiero en esto? Voy a poner dos ejemplos fuertes, pero digamos que esto nos puede ayudar como a aclarar este tema. Y es cuando pensemos en una persona infiel. Una persona cuando es infiel no está pensando en que le va a hacer daño a su pareja. Está pensando en una intención positiva para ella. Está pensando en que me quiero divertir, quiero cambiar, quiero variar, quiero, y está pensando es en una intención positiva para ella, no pensando en le voy a hacer daño a la persona que me comparte, que es mi pareja que está acá. Está pensando en algo para él. Pensemos, por ejemplo, en una persona que se enoja por algo, que se enoja por algo, pensemos en un jefe, que se enoja por algo y me llama la atención de una forma en que pronto a mí no me gustó. Y yo digo, uy, cómo es de injusto, cómo me llamó la atención, si yo hice esto y esto y esto, y no está viendo lo que yo estoy haciendo, no ve mi trabajo, no ve lo mucho que me esfuerzo. Si yo pienso en la intención positiva de ese llamado de atención de esta persona, sencillamente lo está haciendo porque él quiere que todo salga bien, porque él seguramente estaba pensando en una cosa que no me la supo transmitir o no me la transmitió o yo no la entendí y estaba pensando en que yo quería que le salieran las cosas de una forma diferente. Entonces, está pensando en una intención positiva ¿para quién? Para él. Pensemos, por ejemplo, en un ladrón. Un ladrón, ¿qué pasa? Un ladrón cuando roba, está pensando en una intención positiva para él. Necesita el dinero, necesita comer, necesita el dinero para su familia, o de pronto hasta lo hace porque le pareció divertido hacer alguna maldad, pero lo está haciendo en una intención positiva para él. Cuando yo entiendo esto, la emocionalidad se me baja porque empiezo también empiezo a aprender a dejar de juzgar. Porque de la misma forma, en algún momento yo puedo actuar teniendo una intención positiva para mí, sin estar pensando en lo que las otras personas podrá pasar. Eso es algo que lo hacemos en automático. La siguiente, que esa la trabajamos también mucho en coaching, no hay fracaso, solo retroalimentación. Y cuando lo hacemos en el día a día y somos conscientes de que todo lo que pasa en nuestra vida es aprendizaje, las cosas cambian. Yo, por ejemplo, tengo algo que lo he venido trabajando últimamente, es entender que además no todo lo que pasa es aprendizaje, pero además pienso y digo, todo lo que pasa en mi vida es una bendición. ¿Qué me está dejando? ¿Qué tengo que aprender de aquí? Y si esto me pasó es porque es una bendición. Y cuando yo pienso de esta forma, definitivamente se me abre una ventana hacia la gratitud absolutamente increíble, porque definitivamente la gratitud yo digo que es un estado del ser, es un estado que me abre a temas ilimitados, no es de dar gracias porque fuiste muy querido, qué rico, que me invitaste a algún lugar, gracias por este regalo, sino la gratitud es estar atenta a las pequeñas cosas que me pasan en mi día a día y esto automáticamente me cambia la energía. Y esto automáticamente me sube la energía a una vibración mucho más alta, tengo mi emoción mucho más alta y ahí empiezo a entender, digo, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Aprendo, tomo el aprendizaje y paso la hoja. Esto me parece que es de las cosas que son súper, súper positivas. Por otro lado, tenemos todo el sistémico.
y es que cada cosa que hago afecta a mi entorno. Entonces, ¿yo cómo quiero que se afecte mi entorno? Si yo soy una persona que habito en la emoción del enojo o en la emoción de la tristeza, yo estoy afectando a todas las personas que están a mi alrededor, y esto lo sabemos por pura física cuántica, porque las emociones se contagian y las emociones se contagian realmente. Y yo cómo quiero afectar mi entorno, yo cómo quiero estar, qué quiero expresar. Y esto pasa en especial, se contagia en los grupos de trabajo, pasa muchísimo. Cuando el jefe es un líder, básicamente transmite esas emociones de una forma muy fuerte en la familia. Si tú eres padre, madre, ¿qué emociones estás transmitiendo a tus hijos? A tus amigos, a tus compañeros, a las personas con las cuales te relacionas. Por eso, yo que trabajo y soy especialista en todo el tema de servicio al cliente, yo muchas veces les digo a las personas, mira, cliente es todo aquel que no soy yo. Y lo que yo espero siempre que una persona viene hacia mí es que se vaya mejor de lo que llegó. Entonces, ahí entiendo cómo quiero yo afectar mi entorno, desde dónde lo quiero afectar, desde qué emoción lo quiero hacer. El siguiente, si alguien ya lo hizo, yo también puedo hacerlo. Otra presuposición del coaching, pero esto es traerlo muy a la conciencia y es aprender a mirar, ok, si esta persona lo hizo y él pudo, yo también puedo hacerlo. Es aprender a a buscar mentores, personas que ya lo hayan logrado y que sean un ejemplo para mí, y preguntarles cómo están, cómo lo hizo, para que yo realmente pueda hacerlo. Aquí es una enseñanza también a empezar a bajarle al ego, aprender a preguntar, aprender a mirar de las personas que de pronto lo han hecho mucho mejor que yo, o que lo están haciendo, cómo lo están logrando. Esto es abrirme más también y expandir más mi conocimiento. Entonces, estas son esas 10 presuposiciones que yo utilizo, y eso significa que mis coaches yo los invito a que hagan 10 tarjeticas, como yo ya se las mostré. Entonces, por ejemplo, acá está una. Eres el único responsable de tu vida, y cada uno va escribiendo estas tarjeticas. ¿Y cómo utilizo esta herramienta? Esta herramienta, bueno, mentiras, voy a parar a decirla cómo la utilizo. Voy a hacer un pare aquí en este momento para saber si hasta este momento hay alguna pregunta, algún comentario, para que la podamos ir aclarando y vamos al tiempo. Entonces, hasta ahora, por acá le estoy leyendo lo que dice Carlos. ¿Qué significado le busco a lo que sucedió ayer en mi casa, que cayó un rayo? Se incendió el cable de la estufa y estuvo a punto de llegar a la tubería del gas, y mi esposa e hija estaban dormidas. Afortunadamente se levantó mi esposa y fue a revisar y vio a tiempo el fuego, y le echó agua de un garrafón que estaba al lado. La verdad, no encuentro una explicación alguna. Carlos, pues te cuento que esta es, Dios mío, primero pienso que siento muchísimo y doy gracias a Dios que no pasó nada en tu casa, que tu esposa se levantó y que todos están muy bien. Y mira, estos son temas naturales, y yo creo que realmente no hay que irte más allá a pensar el por qué me pasó esto, porque si te quedas ahí dices, oh Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo cae un rayo? Que entre muchos, entre mil, yo no sé, creo que la estadística es mínima. Y te quiero contar que aquí, donde yo vivo en una finca, y hace unos años nos pasó lo mismo. Imagínate que cayó un rayo. En ese momento el rayo entró por la pared, rompió la pared. En ese momento mis cuñados estaban hablando, y el ladrillo pasó por en medio de ellos y el rayo pasó por en medio de ellos. Obviamente, pues en esa noche no pudieron dormir allá, el susto, todo lo que puede ver. Entonces entiendo perfectamente por lo que estás, porque me dice, Dios mío, estuve cerca de la muerte. Yo creo que así lo viste tú, como esto es una nueva oportunidad. Y yo lo vería como una nueva oportunidad. Dios mío, ¿esto qué pasó? No le encuentro explicación a por qué pasó, pero sí le encuentro que primero desde la gratitud, que nada les pasó, que gracias a Dios tu esposa está muy bien, tu hija está bien y se levantó, pero es una oportunidad maravillosa de decir que la vida es bella, que tiene mucho por delante, y cuál es ese propósito, esa misión de vida que viniste a cumplir. Yo lo vería desde ese lado, desde esa oportunidad de vida y maravillosa, y ese ángel que los protegió y que levantó a tu esposa. Lo vería desde ese momento, desde esa forma. Bueno, por acá dicen
¿cómo identificas en qué emoción vives? Mira, identificar en qué emoción vives es quitarte el piloto automático y empezar a andar en piloto manual. Y cuando yo hago en piloto manual es empezar a mirar qué reacciones tienes, cómo estás, porque las emociones sencillamente tú las ves, o sea, tú las creas. Lo que pasa es que muchas veces te acostumbras a habitar en una emoción, pero fíjate cómo es que, cuáles son tus palabras, son positivas, son negativas, son pesimistas, te sientes enojada, te sientes triste. Eh, o sea, cuando yo me empiezo a mirar qué emoción, a veces, muchas veces me siento compasivo, no lo estoy, me siento aburrido. Es empezar a quitarte el piloto automático y mirar cómo estás, cómo te sientes, qué estás sintiendo, lo sientes en tu cuerpo, lo sientes en tu mente. Es empezar a interiorizar en ti. Yo creo que eso para mí ha sido la lección más importante cuando empecé a trabajar estos temas, y es empezar a andar en piloto manual, a observarme, a ver en la forma en que reacciono ante ciertas situaciones. Reacciono impulsivamente, reacciono con alegría, reacciono aquí en Colombia le decimos con tres piedras en la mano, es como de una vez soy súper prevenida y reacciono con molestia frente a las cosas que me dicen. Entonces ahí empiezo a trabajar qué significado le estoy dando a las cosas, en qué me estoy enfocando, qué es lo que yo quiero. Esa es la forma como yo te invitaría a que empezaras a trabajar el tema de las emociones y que las empieces a reconocer. Eh, por otro lado, entonces, ¿cómo sería, Mónica, el significado de cada tarjeta? ¿Tú también le das a ellos? Mónica, el significado de cada tarjeta, ¿tú también les das o ellos la definen? No, yo se las doy. Yo les doy una mentoría, digamos que en ese momento lo que hago yo es que les doy una mentoría. Les digo, mira, voy a compartirte una herramienta que es súper poderosa. Y esta herramienta básicamente lo que busca es que tú empieces a crear y a llevar unas ideas muy poderosas a tu inconsciente. Entonces, te invito, te las voy explicando una a una, te invito a que vayas y le doy sus 9 tarjeticas y le digo, mira, vas a escribir por un lado la presuposición y por el otro lado el significado para que no se te olvide, para que lo puedas empezar a trabajar. Cuando ya le he dado estas 10 presuposiciones, yo lo invito y hay 3 formas en que lo trabajamos, que se las voy a compartir a ustedes. La primera es, piensa en una situación que aún te genere molestia o dolor. Eh, y digamos que empezamos por una situación fácil, para no irnos a momentos muy difíciles. Esto se puede trabajar en temas de pérdidas de personas, cuando fallece una persona y no lo he superado, o cuando tengo una separación, o cuando sencillamente tuve una reunión y realmente la reunión no me gustó cómo me hablaron y no fue chévere, o tuve un llamado de atención del jefe, o tuve una discusión con mi pareja o con mis hijos. O sea, esto es un tema para poder bajar, porque a veces nosotros dejamos pasar estas situaciones y las recordamos con dolor o con molestia, a veces con rencor. Entonces, esta es una forma de empezarlo a trabajar. Entonces yo le digo, bueno, piensa eh, en una situación que todavía te esté generando molestia. Entonces, esa persona, lo que le invito es que lo piense y le invito a que se transporte a ese momento crucial en que en que esa está sucediendo la situación. Entonces le digo, nárramelo como si lo estuvieras viviendo en este momento, pero nárramelo en ese instante. Entonces, por ejemplo, si estoy en una reunión con mi jefe, me voy a inventar algo y el jefe me hizo un llamado de atención delante de 10 personas que consideré que me molestó y me sentí mal. Entonces voy a decir, en este momento estoy, y yo incluso lo invito a cerrar los ojos para que se transporte a ese momento. Entonces la persona empieza a narrarme la situación y es en este momento, estoy en la reunión, todos están hablando, de pronto participo, digo algo que, que considero es importante y en ese momento mi jefe me hace un llamado de atención delante de las 10 personas de una forma en la cual no me estoy sintiendo cómoda, me siento molesta en este instante. Punto, hasta ahí. Entonces ahí le pregunto, ok, dime de 1 a 10, donde 1 es la mínima calificación y 10 es la máxima. ¿Cuál es tu grado de molestia en este momento, en esa situación? Supongamos que me dice 8. Entonces le digo, ok, levántate de la silla donde estás y sacúdete. Sacúdete, lo digo, es para romper el estado y ya que su mente vaya trayendo otras cosas. Entonces lo empiezo tarjetica por tarjetica.
Entonces le digo, escoge la primera, no importa el orden, en esto no habría problema. Entonces, eres el único responsable de tu vida. En esa situación específica, ¿qué te enseña esta presuposición? La persona podrá, y no me la tiene que decir a mí, lo puede decir exactamente en su cabeza, puede pensarlo. Entonces, supongamos que esta persona dice, pues yo soy la única responsable de sentirme molesta por lo que este personaje me está diciendo en este instante. Yo soy la responsable de manejar mi emoción, o me dejo llevar por el enojo y me desenfoco de la reunión, o sencillamente paso la página, dejo que esto me entre por aquí, me salga por aquí y sigo enfocado en lo que tengo que estar. Yo soy el único responsable. Digamos que me dijo, él pensó eso, entonces le digo, toma ese aprendizaje y haz de cuenta que tienes tu mano derecha aquí y vas a coger ese aprendizaje y lo vas a poner en tu mano derecha. Primer aprendizaje. Aquí está. Cojo la segunda tarjetita. Supongamos que es el mapa, no es el territorio. Le digo, bueno, en esa situación específica, ¿qué te enseña esa presuposición? Supongamos que la persona me dice o piensa en ese momento y dice, bueno, pues que el punto de vista de mi jefe es totalmente diferente al mío y es muy válido. Que él no quiera aceptar mi punto de vista es otra cosa, pero el punto de vista de él es diferente al mío y lo voy a respetar. Cojo mi aprendizaje y lo pongo en mi mano derecha. Paso mi tarjetita. Sigo con la siguiente. Siempre hay una intención positiva. ¿Qué te enseña esta presuposición en este momento? Entonces puedo pensar, la intención positiva de él es que este proyecto salga adelante rápidamente, la intención positiva de él es que él quiere que las cosas sean como él quiere que se hagan, no quiere escuchar otras opiniones, la intención positiva es quedar bien delante de todas las personas, la intención positiva de él es que la reunión no se enfoque en otra idea diferente a lo que él quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Aprendizaje, cojo y lo pongo en mi mano derecha y sigo con la siguiente tarjetita. Por ejemplo, en este caso es imposible no comunicar. ¿Qué quiero comunicar en ese momento? Si estoy enojado porque estoy viviendo ese momento, entonces ya seguramente tengo el ceño fruncido, tengo los labios tensos y estoy tenso. Entonces, ok, ¿qué quiero comunicar? Tranquilidad, voy a respirar profundo en esa situación y voy a comunicar tranquilidad, que no me ha afectado eso que me acaba de decir. Mi aprendizaje es que yo soy la única responsable de decidir qué quiero comunicar. Mi aprendizaje y lo pongo en la mano. La siguiente, la energía donde la enfocas, por ejemplo, que sea esta, la energía donde la enfocas. ¿Dónde me quiero enfocar? Me quiero enfocar en el llamado de atención, me quiero enfocar en lo que está pasando en la reunión, en que voy a seguir poniendo atención, en que listo, dije algo que seguramente no le gustó, pero voy a seguir atento a mi proyecto y lo voy a sacar adelante. ¿En dónde me quiero enfocar? Me quiero enfocar en que sigo adelante y en que no me voy a dejar desequilibrar por este comentario, sino que voy a seguir muy bien en la reunión y voy a estar enfocada en lo que está en mi proyecto que salga adelante. Cojo mi aprendizaje y lo pongo en mi manita y continúo. La siguiente, no hay fracaso, solo retroalimentación. ¿Qué aprendo de esa situación? De pronto es que el comentario no era el lugar en ese momento, no era el momento de hacerlo. Aprendo que tengo que ser más sutil cuando haga mis comentarios de pronto en este tipo de reuniones. Cojo mi aprendizaje, lo pongo en mi mano derecha y paso la página. Tienes todos los recursos. Entonces, ¿qué quieres aprender? Ok, yo tengo todos los recursos para sacar este proyecto adelante, tengo otras opciones, otras opiniones, tengo otras posibilidades, tengo la otra gente a mi lado que me está apoyando de estas 10 personas, no solo mi jefe también me está apoyando, tengo la forma y tengo la forma en que yo me puedo, mi lenguaje, en que me puedo también expresar de una manera diferente, mi aprendizaje, lo pongo en la mano y sigo. El siguiente, si alguien ya lo hizo, tú también puedes hacerlo. Ok, en esta reunión, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender? ¿Cuántas veces no, otras personas no se les ha llamado la atención y han seguido su vida adelante? No se van a quedar ahí pegadas, sino pasan la página. Sencillamente paso la página en esto y mi aprendizaje y sigo con otro. El siguiente, todo es sistémico. ¿Cómo quiero eh, 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 cómo quiero verme, que me vean en este momento, cómo quiero que mi entorno y cómo quiero yo que pase en mi entorno con lo que yo estoy pensando en este momento. Yo cómo quiero, se me fue la palabra en este instante, yo cómo quiero que
en esta reunión sigan las cosas. ¿Me vas a poner de mal genio? Yo quiero que toda mi energía se ponga harta o voy a estar súper tranquila, voy a seguir transportando tranquilidad para que realmente yo pueda transmitir todo lo que yo quiero de forma tranquila, como mi aprendizaje. Y sigo. La siguiente, ¿qué significado quiero darle a este comentario? Recordemos, el 10% es lo que pasó, me hizo un llamado de atención, listo, no me gustó, el 90% es lo que yo le doy. ¿Cuál es el enfoque? En que nada, simplemente fue un comentario que le hizo de pronto así como impulsivamente y listo, paso la hoja y lo digo. Y tomo mis 10 aprendizajes con mis 10 tarjeticas que las tengo acá al lado, cierro los ojos y me devuelvo otra vez, le digo a mi coach, vete otra vez a ese momento presente con todos estos aprendizajes. Interiorízalos, respira profundamente, le digo que respire 3 veces y que los interiorice. Y que en este momento, en esa situación, con todos estos aprendizajes, ¿cómo se siente? Normalmente, su emoción que la había calificado en 8 de enojo, le puede bajar a 6, a 5, muchos les baja a 1. Si baja 2 puntos, 1 punto, eso ya es muy bueno porque empiezo a bajar las emociones. Normalmente les bajan a 2, 1. Y además se ríen y dicen, ay no, pues yo mucha boba, yo todavía pensando en eso. Entonces empiezan a bajar la emocionalidad. Eso es lo que yo hago y esa es la forma en cómo les enseño la herramienta en una sesión. Pero mi invitación es decirles, miren, esta herramienta no es por este momento y no es solamente porque estamos en esta sesión. La idea es que de hoy en adelante le empieces a trabajar todos los días. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en esto, la programación. Cuando yo empiezo, quiero programar cosas en mi mente, lo tengo que trabajar todos los días. Porque cuando yo ya me he educado a habitar emocionalmente en una emoción, si es de baja energía, y me he entrenado día a día a trabajarla en ella, lo que tengo que empezar es a resignificarla, a cambiarla, y tengo que empezar a trabajar mis emociones día a día. Entonces yo lo que los invito con esta herramienta es a que todas las noches cuando lleguen a su casa, piensen en una situación que les haya pasado en el día y cojan sus tarjeticas y hagan lo mismo. Ok, hoy qué me pasó. Entonces voy a pensar cualquier situación difícil. Hoy salí y puede ser para cualquier cosa, no tiene que ser la situación así de grande, puede ser una situación muy básica. Me voy a inventar. Iba por la calle y definitivamente alguien pasó y me empujó. O iba aquí en Transmilenio, que uno aquí en Bogotá montarse el Transmilenio tiene varias connotaciones. Que me empujaron y me molesté. ¿Cómo quiero yo reaccionar ante eso? Entonces, cojo mis tarjeticas y empiezo a tomar mis aprendizajes del día. Esa es la segunda forma en que se las enseño a utilizar. Y la tercera es, yo los invito a que, yo acá las tengo grandes, pero también tengo unas tarjeticas muy pequeñitas que las cargo en mi cartera o las tenía en mi escritorio en la oficina. Y cuando me ocurre algo, lo que hago es, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Las cojo, las saco y saco una al azar. No hay fracaso, solo retroalimentación. ¿Qué tengo que aprender de esto? Entonces, en el caso de Carlos, por ejemplo, con este incidente, que gracias a Dios no le pasó nada al incendio, es, ok, gracias a Dios, mi esposa se levantó, pudo haber sido más terrible, pero estamos bien y podemos salir adelante. Todo esto, digamos que son cosas materiales, lo que se dañó, pero nuestras vidas, nuestro ser, nuestro amor sigue intacto, sigo adelante. Esa es, por ejemplo, una de las cosas como lo puedo hacer. Nuestro inconsciente sabe qué es lo que nosotros queremos. Entonces, muchas veces es simplemente sacar una que tengo que aprender de esta situación, enséñame cuál es y empiezo a trabajarla. Les quiero contar que yo esta herramienta la aprendí hace unos 3 años, tal vez, o más, no recuerdo. Y hoy en día ya automáticamente yo ya reacciono, yo ya pienso en la intención, ya no tengo que pensar, ¿y cuál es la intención positiva de esto? ¿O cuál todo es sistémico? ¿Qué quiero comunicar? Nada, yo ya automáticamente ya empiezo a reaccionar. Y si no, lo que hago es esto. Saco, incluso tengo una imagen en el celular y a veces cojo con el dedo, pum, que tengo que aprender de esta situación y lo hago de esa forma. Otra forma en que lo hago es ponerlas en el piso.
y voy caminando una sobre cada una de ellas y voy tomando el aprendizaje para que se vaya quedando anclado en mi mente. Y esto es lo que hoy realmente les quería compartir porque me parece que es una herramienta muy básica, pero para mí es súper poderosa, porque a veces no sabemos, nosotros dicen sea inteligente emocionalmente, digo, ok, ¿y cómo lo empiezo a trabajar? Entonces lo descubrí, lo aprendí y pues la verdad, yo estoy aquí para compartir todas las cosas que me han funcionado a mí y que de verdad quisiera que les funcionaran a ustedes y a sus coaches. Entonces, quisiera como escuchar comentarios, preguntas, los escucho. Bueno, esta herramienta de las tarjetas es de tu creación para darte los créditos cuando la desee. Oh, gracias, María. Bueno, te cuento que no. Yo eso lo aprendí en programación neurolingüística. Fue de las primeras lecciones que aprendí cuando me certifiqué y la comparto porque me parece buenísima. Entonces, muchas gracias. Pero si me puedes dar los créditos que te las compartí, muchas gracias. ¿Es una herramienta útil y liberadora? Sí, es súper liberadora. Miren, los invito y si se quieren liberar más, de verdad, la invitación es que lo hagan en el piso. Yo lo que hago es que las pongo como en un círculo, como en una herradura, eh, y lo que hago es que me pongo en la mitad, me pongo en la situación, me sacudo y empiezo a caminar por cada una de ellas y cojo el aprendizaje y lo voy poniendo en la situación. Es muy chévere. Eh, ¿Cómo se llama? Yo le llamo presuposiciones. No, no tiene ningún nombre así como extraño. Simplemente es, para mí, la utilizo es como las presuposiciones. Eh, Excelente trabajo, me encantó la herramienta, te hacen reflexionar y a la vez termina empoderándote y sales hasta de tu zona de confort. Sí, Oscar. Esto te ayuda a salir de tu zona de confort en varias cosas. La primera, cuando eres consciente de eh, que te haces responsable de tu vida, eres consciente de que todo lo que pasa en tu vida es tu propia responsabilidad, digamos que yo creo que esto nos mueve muchísimo. Eh, Saber dónde quiero enfocar mi energía también me saca a veces como que me ayuda como sacúdete, ¿dónde quieres estar? Tú eres el responsable, ¿dónde estás? Porque si ustedes se dan cuenta, todas las presuposiciones, una tiene que ver con la otra, por eso no importa el orden, porque todas tienen que ver cada una con la otra. Hay una que me encanta y es el mapa no es el territorio, eso me saca de la zona de confort cuando yo entiendo que mi realidad es muy válida, pero la de las demás personas también. Y aunque yo no las acepte, las respeto. Y eso es bien, bien importante. Entonces yo creo que todas nos ayudan a eso. Jaime, soy experta en inteligencia emocional y sin duda me va a ser muy útil. Jaime, qué rico, qué chévere y también me encantaría poder compartir contigo todo tu conocimiento porque creo que yo he empezado a ingresar en este mundo de la inteligencia emocional porque de verdad he visto que cuando aprendemos a manejar nuestras emociones, nuestra vida tiene un giro de 180 grados a nivel personal. Yo no me había dado cuenta, en algún momento de mi vida estaba habitando en la emoción del aburrimiento, estaba habitando en la emoción del enojo por ese mismo aburrimiento y creo que el haberme conocido esto fue espectacular porque fue hacerme responsable de lo que yo quería vivir, de mis emociones y de cómo me quería sentir. José, partiendo que todo lo que nos pasa, lo que permites o lo provocas, esta herramienta te ayuda mucho a darte enfoque a nuestras emociones. Sí, es a enfocarte, o sea, es dónde quieres estar. Esta presentación la van a compartir, sería interesante repasar todo. Yo creo que sí, Sara, tú me ayudas, porque pues no tengo ningún rollo. La presentación como tal no se va a compartir, lo que se va a Listo, compartir pero hay es que dar el la presentación video. grabada, ¿cierto? Sí, sí, queda todo el video, todo el webinar queda grabado, se les va a mandar a todos los que se registraron por medio de sus correos y también está en Facebook de Intel. Mónica, tengo una pregunta desde Facebook. Dime. Dice, hola, mi pregunta es sobre la culpa. Entiendo que no es bueno tener culpas, pero cuando los padres o alguna autoridad le pide a un menor o a una persona que cometió un acto ofensivo que éste ofrezca una disculpa a quien afectó, entonces se siembra culpa de manera implícita. ¿Qué sería lo correcto? Vuélvemela a leer, porque es que hay cosas, está bien interesante. Vuélvemela a leer, porfa.
Dice, hola, mi pregunta es sobre la culpa. Entiendo que no es bueno tener culpas, pero cuando los padres o alguna autoridad le piden a un menor o a una persona que comete un acto ofensivo que éste ofrezca una disculpa a quien afectó, entonces se siembra culpa de manera implícita. ¿Qué sería lo correcto hacer en la resolución de esta controversia? Porque esperar la disculpa de quien me ofende es esperar que asuma esa persona su culpa. Y sembrar culpas para mí tampoco es bueno. Pero ¿cómo salir de un evento en el que me dan un escupitajo en la cara y yo responder positivamente a 360 grados? Bueno, digamos que lo voy a decir desde lo que entendí acá. Mira, primero partamos que recordemos que las emociones no son buenas o malas. No deberías pensar que no es bueno tener culpa, porque realmente no se trata de si es bueno o es malo. Normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes culpa? O sea, cuando se genera la culpa surge de la creencia de que hiciste algo malo o en contra de nuestros principios. Entonces, si tú eres un niño, ¿cierto? Entonces, si eres un niño y los papás te dicen, óyeme, ve y pides disculpas porque lo que hiciste no estuvo bien. Entonces, realmente no es que le esté generando la culpa, simplemente es un llamado a la coherencia y finalmente es a recuperar esa integridad y de pronto a reconocer que hiciste algo que afectó a alguien. Es reconocer que te tienes que ser responsable de tus propios actos, pero no es quedarte en la culpa como, oh, yo hice esto y me echo palo y me echo palo y finalmente lo que pasa es que empiezas a generar un estado de ánimo que es el remordimiento y no es así. Entonces, lo que tienes que aprender aquí es a reconocer simplemente, ok, puedo pedir disculpas, me equivoqué y si considero que no me he equivocado, puedo usar mi lenguaje. Nosotros somos seres lingüísticos y nosotros a través del lenguaje podemos transmitir lo que estamos pensando. Entonces, y cuando tú hablas de bueno o malo, lo que yo diría es, no es positivo que te quedes pensando en que eres culpable por algo. Por eso es tan importante en que pienses más bien qué conversación tienes que tener. Si tienes que tener disculparte o aceptar algo, lo haces, pero sales de ahí, porque si no, eso se te empieza a convertir en un estado de ánimo que no te lleva a ningún lado. Y si nos vamos más allá, cuando empiezas a sentir esa culpa y no lo trabajas, eso también se te va convirtiendo en depresión, se te va convirtiendo en unos lugares en unos estados de ánimos que no son positivos para ti. Entonces, no es que sea ni bueno ni malo, simplemente es empezar a decir, ok, ¿cómo me voy a recomponer? ¿Cómo voy a entrar en coherencia? ¿Qué quiero hacer? Desde ahí lo miraría. Me dice si es clara por favor, la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra en Facebook. Yolanda nos pregunta si podrías repetir de manera rápida la herramienta. Supongo que es las presuposiciones. De manera rápida toda la herramienta o las presuposiciones. Solamente dice, ¿podrías repetir rápido la herramienta? No pude entrar. Yolanda, ¿puedes, de hecho, ver el webinar después o en Facebook adelantarlo? Sí, digamos que básicamente les voy a decir así un resumen básico. Entonces, ya tenemos 10 presuposiciones que fueron las que ya vimos en este momento en el webinar. Digamos que ya están las 10 presuposiciones y la herramienta, ¿cómo la utilizo? Con tarjetas, las escribimos lo que significa cada presuposición. Yo los invito normalmente a que las escriban con su puño y letra porque tienen las personas, seamos nuestros coaches o nosotros mismos, tienen nuestra propia energía. No las presto para nada, son mías, porque mi inconsciente saben que son absolutamente mías. Y a través con estas tarjeticas la utilizo de tres maneras. Una es pasándolas una a una con una situación que me haya sucedido, donde lo que hago yo es entrar en esa situación en el momento lo que estoy sintiendo, como si la estuviera viviendo, la estoy reviviendo nuevamente esa situación que me generó dolor, que me generó enojo, que me molestó. Lo que hago es entrar y como si lo estuviera viviendo en este momento. Y como si estuviera en ese momento, empiezo a tomar los aprendizajes de cada una de estas presuposiciones. Los empiezo a interiorizar. ¿Cuál es ese aprendizaje? ¿Cómo lo hago? Lo que yo hago es, pienso en la situación, la relato como si la estuviera viviendo en el momento,
me sacudo, o sea, me sacudo es que corto, digamos, rompo el estado en ese momento y empiezo a pasar cada una de estas tarjeticas y a tomar su aprendizaje. ¿Qué aprendo con esta presuposición en esa situación? Y eso es lo que yo empiezo a aprender. Esa es la primera forma, interiorizo mis aprendizajes y vuelvo a estar en ese momento, en esa situación, pero ya con estos aprendizajes. Y normalmente vamos a ver que esa emoción se libera totalmente. Esa es una forma. La otra es, si estoy viviendo un momento en esa situación, cojo una al azar que tengo que aprender de esta situación y tomo el aprendizaje. Y la otra, que es mi invitación para que lo hagan todos, es que todas las noches cojan una situación del día, cualquiera que sea, pero es sencillamente para enseñarle a nuestro inconsciente y empezar a integrar y a generar estas ideas que ya se vayan quedando en el inconsciente para que ya empecemos a actuar en automático con el tiempo. Yo lo que les digo, yo hace 3 años lo hago y lo hago todos los días. Aún lo hago y ya hay muchos momentos, hace mucho tiempo en que ya hay cosas que las hago automáticamente y reacciono de una forma diferente. Yo a veces me doy cuenta y digo, uy, yo en otro momento hubiera reaccionado de otra manera. Entonces, lo que finalmente hago aquí es empezar a generar que en mi consciente estas ideas que son súper potencializadoras vayan quedando para que yo empiece a reaccionar mucho mejor y empiece digamos, a ser inteligente emocionalmente. ¿Alguna otra? Sí, hay uno que dice qué son los estados de ánimo y cómo se gestionan estos estados de ánimo. Mira, el estado de ánimo, básicamente, y te los voy a decir, es diferente a la emoción. La emoción es algo que tú normalmente estás viviendo. Cuando tú hablas de un estado, voy a hablar de la emoción. La emoción es un estado momentáneo, es lo que tú sientes en el momento frente a una situación que estás viviendo, ¿cierto? Mientras que el estado de ánimo es una actitud o es una disposición emocional que tú ya tienes y que posees. Es como un estado del ser. Entonces te lo voy a explicar de esta forma, a ver si con una metáfora que me encanta de Freddy Kaufman. Él dice que la emoción es como un río que fluye, él es como un río que va fluyendo permanentemente y va cambiando, pasa por las piedras, el agua se evapora y simplemente pasa. Y el estado de ánimo es como el agua estancada, que se pudre y que se queda ahí porque no tiene salida. Y eso es lo que pasa cuando una emoción no se gestiona o no se trabaja, como lo dicen por ahí. ¿Por qué? Porque se convierte en un estado de ánimo, se te convierte en un estado del ser. Y ahí es donde empiezas a habitar emocionalmente. Entonces, normalmente te voy a decir, si tú tienes una tristeza y no la atiendes, se te puede convertir en un estado de ánimo como el pesimismo, como la melancolía, como la depresión. El miedo, si tú no lo atiendes, se te puede convertir en angustia, se te puede convertir en ansiedad, incluso se te puede convertir en desesperanza. ¿Por qué? Porque si tú el miedo no lo atiendes, no te preparas, no estás alerta, sino que te paralizas, ya pierdes la esperanza de que puedes volver a hacer cosas, porque te quedas ahí, porque no lo atendiste. La ira o el enojo que tú no atiendes se te convierte en un estado de ánimo como es el rencor, como es el desprecio, incluso el resentimiento. ¿Mm? Por ejemplo, el aburrimiento, si el aburrimiento tú no lo atiendes, entonces ¿en qué se te convierte? Te vuelves en una persona apática, te desconectas, te vuelves desinteresada. Esos son los estados de ánimo, que te quedas ahí como estancado en esa emoción que no trabajaste. ¿Qué más? Te escucho, por ahí más preguntas. Por acá dicen, cuando una persona lleva mucho tiempo buscando trabajo y no lo logra, ¿cómo le dices que está donde está por las decisiones que ha tomado? Si eso puede depender de muchos factores. Mira, normalmente cuando una persona está buscando trabajo y no lo consigue, la invitación es a que haga cosas diferentes. ¿Por qué? Porque a veces hacemos lo mismo y si tú quieres tener resultados diferentes, haz cosas diferentes. Entonces, muchas veces es empezar a abrirle. Acuérdate que nosotros como coach, nosotros como coaches, nosotros que lo que tenemos que hacer, abrir posibilidades en nuestros coaches. Y a veces ellos en la angustia, porque se les genera esa angustia de que no consiguen trabajo, de que he pasado miles de hojas de vida y que no estoy haciendo. Ok, dime qué no has hecho hasta el momento.
¿Qué de diferente vas a hacer de ahora en adelante? Muchas veces tendrán que empezar a buscar y a buscar que de pronto no se ha preparado, de pronto para mirar cómo está preparándose para las entrevistas. Entonces busque un mentor que lo mire, que le haga la entrevista y que haga todo el proceso y que definitivamente lo empiece a ayudar a ver qué es lo que no está funcionando. Entonces, hay muchos factores al momento, pero realmente, y la persona dirá, pero yo estoy haciendo todo lo que puedo, soy responsable. Ok, ¿desde dónde lo está haciendo y desde qué emoción lo está haciendo? ¿Desde el miedo, desde la angustia o desde la esperanza, desde el positivismo? ¿Qué está creando? Y aquí tiene que ver mucho con lo que recuerda que lo que tú piensas es lo que creas. Si tú estás creando, buscar trabajo desde el miedo, desde el temor, seguramente es lo mismo que estás creando para tu futuro. Y aquí viene todo el tema de la física cuántica. ¿Cómo estás creando tu futuro? Lo que tú crees, eso es lo que creas. Entonces, eso es una sesión, son unas sesiones bastante interesantes, bastante poderosas, pero la conclusión acá es que lo invites a abrir posibilidades y que haga cosas diferentes que no haya hecho hasta el momento. Y estoy seguro que va a encontrar, segura que va a encontrar cosas que no ha hecho, porque pronto va a tener que tiene oportunidades de mejora que no se ha dado cuenta que hasta el momento las tiene. ¿Listo? ¿Qué más ves por ahí, Sara? Bueno, no, solamente nos dicen, hola, esto efectivamente me va a ayudar a quitarme esa culpa, que me acompañen ciertas cosas en preguntarme si hice o no mal. Siento que va relacionado a las inseguridades en la indecisión. ¿Crees que si aplico estas tarjetas me ayudará a eso? ¿Me lo lees otra vez, porfis, que se me entrecortó? Perdón. Dice, esto efectivamente me va a ayudar a quitar esa culpa, que me acompañe en ciertas cosas el preguntarme si hice o no mal. Siento que va relacionado a las inseguridades, en la indecisión. ¿Crees que si aplico estas tarjetas me ayudará en eso? Mira, es muy importante porque tú estás trabajando que tienes como unos temas ya, obviamente, que tienen que ir mucho más profundo. ¿Qué es lo que te está generando esa culpa? ¿Cuál fue la situación que te la generó? ¿Qué es lo que está pasando? Esto te puede ayudar, digamos, a traerlas al consciente y a que digas, bueno, ¿cómo los voy a trabajar si en el consciente ya está? Sin embargo, mi invitación es a que lo trabajes es desde dónde lo generó, es identificar qué me generó esa culpa, qué situación fue la que me la generó. Y desde ahí, esto es lo que te podría empezar a ayudar a trabajarla. ¿Listo? Desde el antes. No es descubrir qué es lo que te está generando esa culpa, qué es lo que te está generando el remordimiento, qué es lo que está pasando por ahí. Entonces, digamos que para mí sería algo mucho más profundo, pero mi invitación es que sí te devuelvas a lo que te la generó y a esa situación. Y en esa situación, si las puedes utilizar para que mires cómo te funcionan. Me encantaría que me contactaras y que me dijeras cómo te fue o si necesitas algo más profundo para trabajar el tema. Estaré solamente, me puedes comunicar por Facebook si eso es lo que quieres y esa es la forma de comunicarnos y estaré dispuesta a acompañarte en ese proceso. ¿Algo más por ahí? Tenemos Bueno, una por acá última. me están preguntando de libros. Mira, yo me baso mucho en los libros de Daniel Goleman, me gusta muchísimo todo el tema de inteligencia emocional. Me parece que él definitivamente es el padre de todo el tema que trabaja toda la parte de las emociones. Me gusta seguir también a, bueno, Freddy Kaufman también, es muy importante sus libros que también me parecen muy, muy interesantes. En este momento, bueno, Peter Salovey también, los libros de él, que también hablan sobre todo el tema de las emociones, es bien importante. Entonces, creo que hay varios autores que puedes seguir sobre todo este tema, pero Daniel Goleman para mí es el padre de todo el tema de las emociones. Gracias, Mónica. Nos preguntan cómo te pueden seguir en redes sociales. En redes sociales me encuentran como Mónica Cubillos Coach, me encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Tengo mi página web, monicacubillos.com, también me pueden seguir ahí. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias
a todos. ¿Ves alguna otra pregunta? Déjame ver, yo miro por acá. No, ya aquí ya me están dando gracias por la respuesta, Alexandra. Espero que sí. Cualquier cosa me escribes, estaré atenta a ti. El webinar que si lo van a dejar Ya, para consultarlo, sí. Me y están preguntando que si hay alguna herramienta, algún test de inteligencia emocional en la web. No, no conozco en este momento. Yo lo que sí manejo y conozco y lo manejo, que eso nos ayuda muchísimo, es el DISC. Digamos que ya es una herramienta de todos los tipos de pensamiento y por qué piensas de ciertas formas y esto nos puede ayudar muchísimo. Esa es la que más me gusta, si me dices a nivel de web. No te, digamos que los que están y los que encuentras gratis en internet, pues son muy básicos, pero el test de DISC es fabuloso para también identificar en qué estados emocionales estás moviendo, te estás moviendo desde, conociendo desde el tipo de pensamiento y de comportamientos que tú tienes. ok, bueno, muchísimas gracias. DISC, preguntan cómo se llama. DISC, D-I-S-C, ¿no? Sí, señora, DISC. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Fue un webinar excelente. Tienes muchas felicitaciones. Los invito a todos a seguir a Mónica en sus redes sociales, seguir a Impel y recuerden que este webinar va a quedar grabado tanto en Facebook como en el YouTube de Impel, donde pueden volver a verlo. Mónica, de verdad, desde México, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de Impel y gracias por tener este webinar y por supuesto que estás invitada para los que quieran. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos. Me encantó estar con ustedes. Les mando un abrazo muy grande y que tengan un feliz día. Gracias, hasta luego y buen día. Gracias, saludos.